por coincidencia, yo también inicié un retiro hace unos 4 días. Yo voy a hacer un retiro largo. Así que, de modo que en cierta forma, yo también he estado enfrentando una situación similar a la de ustedes. Bien, no sé qué tanta experiencia tengan ustedes con los retiros, pero independientemente de esa experiencia, las cosas que voy a mencionar es bueno considerarlas, inclusive para meditadores avanzados. Entonces, siempre es útil. Y tal vez uno de los aspectos más, yo estoy suponiendo que ustedes están tomando están tomando, digamos, los preceptos y se abstienen de tomar, de comer en la tarde, en la noche, no sé si sea así. Eso puede ser importante en el contexto del retiro, pero no sería una cuestión grave el que ustedes, digamos, comieran en la tarde o en la noche, ¿no? Pero generalmente los retiros de meditación en el budismo Theravada se llevan a cabo de esa forma. Uno se abstiene de comer después del mediodía y, por supuesto, uno se abstiene de cualquier tipo de distracción, de entretenimiento, de espectáculo. Uno se abstiene de leer, de escuchar radio, de usar el teléfono celular, etcétera, ¿no? Entonces, el retiro es una oportunidad muy especial para hacer progreso en la meditación. Y sin embargo, de lo que quisiera hablar esta noche es precisamente de las cosas que se oponen a ese progreso, los obstáculos principales. Y básicamente se reconoce que hay una serie de obstáculos que ya están perfectamente conocidos y que conocemos como los 5 impedimentos. Entonces, estos 5 impedimentos son estados mentales particulares que se oponen a nuestro logro de la concentración. En un retiro de meditación, por supuesto, ustedes, y básicamente si es un retiro relativamente corto, 4 o 5 días, una semana, uno aprovecharía ese retiro para desarrollar las facultades de atención y concentración, que es algo que ya he mencionado anteriormente en alguna de nuestras reuniones. Y bien, lo que se opone al logro de esa concentración son estos 5 impedimentos que se enumeran como deseo de satisfacción sensorial, es el primero. El siguiente es aversión. Después tenemos agitación y preocupación. Después viene el letargo y torpeza mental. Y finalmente la duda o perplejidad. Entonces, esos son los estados mentales que tenemos que enfrentar invariablemente. Es una cuestión estándar, es parte de ser humanos y son los obstáculos principales para lograr la concentración. Mientras alguno de estos impedimentos esté presente en la mente, uno no podrá concentrarse. Y por definición, la persona que logra la concentración es una persona que ha logrado suprimir, no erradicar, pero suprimir estos 5 impedimentos. Ahora, uno de los primeros pasos que hay que tomar es, por supuesto, identificarlos. Uno tiene que hacer un balance, un análisis de sí mismo y determinar qué cosa es lo que está oponiéndose a nuestro logro de la concentración. Si nosotros no somos capaces de concentrarnos en nuestro objeto de meditación, entonces necesariamente
hay uno de estos 5 obstáculos. Entonces, lo principal es identificarlo. Pero muchas veces, a veces no es tan fácil porque la mente nos juega toda clase de trucos. Por ejemplo, el primer impedimento, el del deseo sensorial. Generalmente uno tiene la idea de que, bueno, es algo así como por ejemplo, si surgen estados de lujuria, de deseo sexual, por ejemplo, ese es uno, bueno, pero ese es muy claro. O por ejemplo, puesto que ya no estamos comiendo en la noche, entonces empiezo a tener deseos de comerme un helado, un pastel, o simplemente tengo hambre y no puedo dejar de pensar en eso. Entonces, desde luego que también eso es deseo de satisfacción sensorial. En fin, esas son manifestaciones más o menos burdas de este impedimento, pero ya en el contexto en el contexto de un retiro, muchas veces este impedimento viene en cierta forma enmascarado, camuflado. No es tan fácil de identificarlo. Por ejemplo, consideraríamos deseo sensorial el querer proliferar mentalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la mente cuando se encuentra, porque ustedes están en un contexto en el que hay una limitación sensorial, supuestamente no tienen distractores. Entonces, puesto que no hay estimulación visual, auditiva, táctil, etcétera, gustativa, entonces la mente se queda, por decirlo así, hambrienta. Quiere buscar alguna salida y, por supuesto, ustedes están invirtiendo muchas horas sentados con los ojos cerrados, entonces de facto ya están cerrando ciertas puertas sensoriales. Entonces la mente reacciona y trata de encontrar su satisfacción como lo ha estado haciendo siempre. Entonces hay una reacción y esa reacción es que, puesto que está uno sin moverse, con los ojos cerrados, etcétera, lo único que queda, la única puerta que realmente queda libre es la de la mente. Y entonces la forma de satisfacer nuestro deseo sensorial es precisamente proyectar mentalmente toda clase de imágenes, pensamientos, recuerdos, proyecciones hacia el futuro, secuencias conceptuales, ideaciones, toda una gama espectacular. Y entonces lo que sucede es que nos sentamos a tratar de hacer el retiro y nos pasamos todo el día. En México tenemos una expresión. Decimos que la mente está pajareando, es decir, como un ave, como un pájaro que pasa de una rama y vuela a la siguiente y luego vuela a la siguiente rama y se posa, está un rato y luego se posa en otra rama. Y esto da a entender que esa tendencia de la mente de tomar un objeto y después otro, así sucesivamente, una serie de percepciones sucesivas, y la mente entonces deriva de eso su satisfacción. Ahí es donde está entonces esa satisfacción sensorial. Y el meditador, si no está plenamente consciente, está accediendo a esa satisfacción sensorial. Entonces, por eso les digo que ese primer impedimento se torna entonces un impedimento que está presente, pero en una forma, por decirlo así, sutil. Entonces, es muy importante identificar esto inicialmente en el retiro, darse cuenta de que esto es lo que la mente está haciendo, está jugando esta serie de trucos
para distraernos. Entonces, invertimos muchas horas simplemente perdiendo el tiempo. No nos estamos concentrando y estamos simplemente pasando de una percepción a la siguiente y a la siguiente. Entonces, eso es muy importante identificarlo porque es el obstáculo más general, que todo mundo se tiene que topar con ese, ¿no? Entonces, es muy importante darse cuenta y entonces uno tiene que ejercer una de las causas de la concentración, que es la renuncia. Es decir, uno tiene que hacer la resolución de renunciar a, a acceder a este tren sucesivo de pensamiento. Uno tiene que poner un alto y enfocar esa atención en lugar de una diversidad de objetos posibles, enfocar esa atención en el objeto de meditación, que generalmente es la respiración, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Y luego viene otro aspecto que quiero mencionarles, que es de suma importancia y está relacionado con este impedimento. Y es una cuestión que como meditadores en el futuro les puede ahorrar no solamente horas y días, sino años y tal vez vidas de tiempo gastado, de tiempo inútil. Y es lo siguiente. Bueno, dense cuenta también, un meditador que ya tiene cierta experiencia se puede dar cuenta de lo siguiente. En forma relacionada a lo que acabo de mencionar, esta tendencia a sentarse y entonces dejar que la mente empiece a pensar en miles de cosas, es una cuestión que tiene también mucho que ver con ciertos hábitos eh, que dan lugar a una especie de inercia. Yo mismo recuerdo, vamos a decir, los primeros años cuando practicaba meditación, eran ya como un par de años de estar practicando y no me había dado cuenta de que realmente cada vez que me sentaba a meditar, pasaba a través de una serie de hábitos. Algunos de estos hábitos no eran malos, pero pero a la larga, finalmente, gracias a que algún maestro me lo indicó, me di cuenta de que la práctica meditativa es muy susceptible de caer en un patrón habitual. Por decirlo así, vamos a dar un ejemplo. Me siento a meditar, entonces a mí me enseñaron que primero hay que hacer un escaneo del cuerpo, hay que empezar con la parte superior de la cabeza, pasar por la cara, relajar todos los músculos, sucesivamente ir hacia abajo, relajar los hombros, la espalda, etcétera, etcétera, y va uno haciendo este tipo de ejercicio. Y después de eso, entonces una vez que uno termina este tipo de escaneo del cuerpo, ahora pasa uno por decirlo así, a hacer una meditación en el perdón y entonces nos perdonamos a nosotros mismos y perdonamos a los demás por lo que nos han hecho, etcétera, etcétera. Es decir, toda una rutina, pasamos de esto, luego esto, y ya una vez que terminamos todo esto, entonces ahora sí empezamos ya con la observación en la respiración, ¿no? Pero muchas veces hay cuestiones muy sutiles que suceden. Uno entra en este tipo de patrón regular, habitual, y muchas veces después de cierta etapa, entonces uno empieza a pensar en todas las novias que tuve, ¿no? Desde que me acuerdo, y las reviso todas, y después empiezo a pensar en los partidos de fútbol que más me gustaron, etcétera, etcétera. Y nuevamente, y cae uno en ese
y esto puede ser muy breve, o puede ser muy, muy largo, pero cae uno, una cosa acompaña a la otra y cae uno en un patrón que a final de cuentas el resultado es que es un patrón que nos inhibe, que retarda mucho el objetivo que realmente tenemos, ¿sí? Entonces, este tipo de patrones tiene que ser deconstruido. Esa es una cuestión muy importante para un meditador. Un meditador no debe proceder siempre con la misma fórmula, ¿sí? Ocasionalmente uno debe romper todos los patrones, porque el romper los patrones habituales es lo que permitirá el progreso en la meditación, ¿sí? Dicen por ahí, hay una definición de locura, que dice que locura es efectuar siempre las mismas acciones esperando obtener un resultado diferente, ¿no? Y básicamente eso es lo que hacemos muchas veces como meditadores. Caemos en un cierto patrón y creemos que estamos practicando y como a mí me sucedió, lo puedo hacer durante un par de años hasta que no me doy cuenta que realmente estoy cayendo en un patrón que no es muy productivo o que por lo menos me hace perder mucho tiempo. Entonces, aquí va el consejo. El consejo es este. Es muy simple. No pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo, es decir, no consientan a la propia mente y entren en estos pequeños patrones y programas muy agradables, etcétera, etcétera, antes de lograr la concentración. Básicamente, si uno está practicando atención a la respiración, si uno sigue las instrucciones del Buda en el Anapanasati Sutta, básicamente la primera llamada tétrada nos dice que inicialmente notamos la inhalación y la exhalación. El siguiente paso es notar si las inhalaciones y exhalaciones son largas o cortas. Después, dice el Buda, tenemos que observar todo el cuerpo todo el cuerpo de la respiración, es decir, la respiración como un proceso compuesto de partes, que básicamente lo que quiere decir es que notamos el principio de la inhalación, la parte media, parte final de la inhalación, pausa y después inicio de exhalación, parte media de exhalación, parte final de exhalación, pausa y nuevamente regresamos al ciclo, ¿sí? Y uno observa con atención ininterrumpida este ciclo y finalmente uno deja atrás esa diversidad de percepción y se enfoca en un solo punto, es decir, el punto o el área reducida de contacto táctil del aire cuando entra y sale del cuerpo, pero solamente en un punto. Y es ahí en donde la mente se unifica y entra en concentración. Pero a lo que voy es a lo siguiente, digo, esa es la secuencia. Ahora bien, la recomendación es esta. Los primeros pasos deben ser muy rápidos. Es decir, uno se sienta, nota la inhalación y la exhalación. A veces podemos tomar, digamos, una o dos inhalaciones profundas para poder sentir el contacto táctil, ¿sí? Pero inmediatamente después, simplemente notamos la respiración es agitada o es calmada, lo notamos simplemente y entramos de lleno a atender con mucho poder, ¿sí? El proceso de respiración y finalmente tratar de unificar la mente. Pero esto debe ser extremadamente rápido, no perdamos el tiempo. Este es yo creo que la mayoría de los meditadores adolecen de este defecto. Tardan mucho tiempo en entrar en concentración. ¿Por qué? Porque simplemente dejan que por 20 minutos la mente haga miles de cosas. No, y especialmente en un retiro. En un retiro a cada sesión se sienta uno y directamente vámonos a la concentración. No permitamos que la mente
divague. Esto es suma importancia, porque muchas veces no se oye muy poco esta recomendación. Cuando yo por primera vez escuché esto, fue para mí una verdadera revelación, porque estaba acostumbrado a seguir mis programitas y mis patrones y demás, y el maestro me dice, no, simplemente tú lo que quieres es lograr concentración, debe ser inmediato. Y de hecho, es muy interesante, porque también hacerlo de esta forma es un hábito, es formar un hábito. Entonces, si ustedes, imagínense, forman el hábito de sentarse e inmediatamente entrar en concentración, a la larga van a ser unos super meditadores. Y es más, va a ser prácticamente lo que se describe en las escrituras, ¿no? Monjes y monjas o laicos que simplemente entran en concentración inmediatamente. ¿Por qué? Porque han formado ese hábito. De hecho, es muy importante. No tiene uno por qué esperar, ¿no? O pensar, bueno, voy a hacer 2 sesiones de calentamiento y a la tercera ya entro en concentración. ¿Por qué? No, no tiene por qué ser así. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan que, e inclusive hay una gran ventaja también. La gran ventaja es que si uno de entrada e inmediatamente trata de concentrarse, los impedimentos de la misma forma todavía no se, por decirlo así, todavía no se organizan para atacarnos. Entonces, es una forma de librarlos rápidamente también. Tomen en cuenta eso, porque muchas veces los impedimentos también son un poco lentos, ¿sí? Uno se sienta y uno no inmediatamente empieza a dormirse. No, uno se sienta, empieza a meditar y como a los 15 minutos entonces empieza la somnolencia, ¿no? Que es uno de los impedimentos. Entonces, si ustedes actúan rápidamente y con firmeza, entonces pueden evitarse muchas horas o minutos de tener que sufrir los impedimentos. Entonces, yo pienso que esta es una recomendación extremadamente importante. Si a mí me lo hubieran dicho antes, yo me hubiera ahorrado unos años de tiempo. Entonces, yo también quiero ahorrarles a ustedes mucho tiempo de estar sentados sin que haya productividad en su meditación. Entonces, esta es una cuestión muy, muy importante. Rompan esos ciclos de inercia, hay que romperlos y tratar de entrar a concentración lo más rápido posible. Y recuerden que esta concentración es el balance apropiado entre la atención y el esfuerzo. Concentración es el balance apropiado entre atención y esfuerzo. Entonces, uno atiende al objeto de meditación, en este caso, la sensación táctil de la respiración, pero uno aplica energía, uno aplica esfuerzo para mantener esa atención. Y de hecho, en uno de los grandes textos de meditación, el Vimuttimagga, se menciona que otra de las causas de la concentración es la aplicación sostenida del pensamiento. Así es como lo define. Es una causa para lograr concentración. Y este es un punto importante. Es muy importante también entender lo siguiente. Uno no se va a concentrar porque uno quiere concentrarse. Uno se va a concentrar si uno suministra las causas que producen la concentración. Entonces, esta noción es muy importante. Si queremos que algo surja efecto, tenemos que poner la causa para que ese efecto surja. No vale meramente querer algo. Esa no es causa, esa generalmente no es una causa fundamental para la mayoría de las cosas. Y en el caso de la meditación, lo que tenemos que hacer es
proveer a la mente de las causas que van a dar lugar a la concentración. Entonces, una de estas causas es lo que el texto menciona como aplicación sostenida del pensamiento. Y entonces eso es lo que, o aplicación sostenida de la mente. Y eso es precisamente lo que yo les estoy invitando a hacer, es que tomen la postura adecuada, la espalda debe ser recta, ya sea en una silla, en cojín, como ustedes gusten, pero la espalda tiene que estar recta y inicien su meditación inmediatamente, sin perder el tiempo, y apliquen esa mente en forma sostenida sobre el objeto de meditación, en este caso la respiración. Es decir, es una de las causas que va a dar lugar a la concentración, es una especie de, vamos a decirlo en términos muy vulgares, nuestra terquedad. Tenemos que tener cierta dosis de terquedad en el sentido de que vamos a hacer el esfuerzo para que la mente esté sobre el objeto, ¿sí? En forma persistente y sostenida. A medida que nosotros hacemos eso, vamos a llegar al punto en que los factores propios de la concentración van a surgir y los impedimentos van a quedar suprimidos. Y entonces sabremos por experiencia propia que hemos llegado a nuestro objetivo, que es la supresión de los impedimentos. Entonces, esa es una causa importante. La primera causa que menciona el texto es la renuncia. Y en este caso se refiere a la renuncia a la satisfacción sensorial. Y en el caso específico que les platicaba, es la renuncia a estar, a permitir que la mente divague libremente. Porque es una cuestión placentera, ¿eh? Eso de sentarse y estar en la ensoñación y demás, aunque uno no se da cuenta, pero en realidad hay una dosis de satisfacción y de placer en hacer eso. Es un poquito como el sueño. Mucha gente disfruta mucho del sueño, precisamente por eso. Bien, entonces, una de las causas de la concentración es esa renuncia. Otra es la aplicación sostenida del pensamiento. Ya lo mencioné. Y la recomendación es que esta aplicación sostenida se haga lo más rápido posible. Bien, otra causa de la concentración es la ausencia de aversión, o el no odio o la no aversión. ¿Por qué? Porque generalmente otro de los impedimentos más poderosos es la aversión y todos los estados derivados de esa raíz malsana, que es como se clasifica en la doctrina. Entonces uno ejerce el no odio o la no aversión, por ejemplo, practicando el amor benevolente. Si uno se da cuenta de que ha surgido un estado de resentimiento, de enojo, de disgusto, de ira, de odio, etcétera, etcétera. Todas esas son las variantes de la aversión. Uno, al haber identificado ese estado, tiene que aplicar el remedio a través de lo que se conoce como sustitución por opuestos. Sustitución por opuestos. Entonces, si lo que está sucediendo tiene como raíz el odio, tengo que aplicar o tengo que hacer surgir en la mente un estado mental que sea lo opuesto, es decir, el no odio. Y uno de estos estados mentales más socorridos para el meditador es el estado de amor benevolente. Entonces, uno genera amor benevolente para contrarrestar cualquier estado asociado con la raíz de la aversión. Bien, entonces esa es otra causa
de la concentración, el establecerse en la no aversión. Bien, otra causa de la concentración es lo que el texto menciona como la no perturbación o la ausencia de distracción. Entonces, pero eso ya es una cuestión que está dada generalmente precisamente por el establecimiento de las condiciones de medio ambiente en las cuales se lleva a cabo el retiro. Entonces, en forma ideal, uno hace un retiro en un lugar relativamente aislado, relativamente pacífico, en donde no hay ruidos intensos, en donde no hay mucha actividad física, etcétera, etcétera. Y eso es conducente definitivamente a la concentración. Bien, otra causa de la concentración es el contento. Es decir, uno tiene que generar y hacer un hábito, extender ese hábito al entorno meditativo de contentarse con la situación presente, con lo que se tiene, en términos de los requisitos fundamentales, como son la comida, el vestido, el alojamiento y las medicinas o los remedios que tengamos a la mano para contrarrestar las enfermedades o las incomodidades. Uno tiene que llegar a ese punto en que estas cosas las considera uno como suficientes, ¿sí? Y no desea uno más, ¿sí? Entonces, esa actitud de contento, y generalmente decimos en la doctrina, uno se contenta con poco, ¿sí? Porque si ese contento llega solamente después de que tenemos un auto de lujo y una casa preciosa y una esposa hermosísima y muchos hijos, bueno, va a estar muy difícil que entonces el meditador se pueda concentrar. Necesitamos aprender a tener contento con lo suficiente, que generalmente es bastante poco. Entonces, esa es una actitud que el mismo meditador a lo largo de los años va refinando. Y de hecho es muy interesante. Los meditadores, mientras más experiencia tienen, manifiestan un estilo de vida más y más simple. Cada vez requieren de menos cosas. A lo largo de los años se van deshaciendo de toda una serie de cosas que antes consideraban imprescindibles y ahora ya no lo son. Y ese es un resultado de este proceso, porque no solamente es una causa de concentración, sino también es una modificación de la conducta, y es una modificación para bien, porque entonces el meditador se encontrará satisfecho con menos. Su estado mental de calma y de concentración será menos condicionado. Y eso es sumamente importante. Entonces, ese es otro aspecto que es una causa de la concentración. Ahora bien, otra causa es básicamente cualquier estado mental sano, saludable, o que da lugar o que despierta o da lugar al conocimiento de la realidad tal como es. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante porque existen muchos estados mentales que propiciarían el logro de la concentración. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos el amor benevolente, la compasión, el goce altruista, la ecuanimidad. Dentro de las llamadas moradas de Brahma están todos esos estados que son conducentes a la concentración. También tenemos, por ejemplo, estados mentales que se derivan, por ejemplo, de la gratitud o de la generosidad, ¿sí? Uno tiene que generar
generar todos los estados asociados con estas cualidades, porque entonces esos mismos estados serán generadores o serán facilitadores, serán causas de la concentración, ¿sí? Nuevamente los estados de renuncia también, eh, etcétera, etcétera. Hay muchos. El ejercicio de la paciencia, por ejemplo, es otro de ellos. Eh, el, el, uh, uh, ya dije la gratitud, por ejemplo. La gratitud es uno muy, muy adecuado. Es muy, muy, muy conducente. En fin, toda una serie de factores que uno debe generar y son coadyuvantes al logro de la concentración. Por ejemplo, hay otros estados relacionados, por ejemplo, con la fe. Para una persona, un meditador que es budista, entonces es fácil generar esta cualidad espiritual a través de la remembranza, ya sea del Buda o de la enseñanza o de la comunidad de discípulos iluminados. Entonces, a través de eso uno genera ese estado de fe y esa es una de las facultades, de las grandes facultades espirituales. Estas facultades son estos mismos estados mentales que propician la concentración. Tenemos el esquema de las llamadas 5 facultades espirituales, que son la fe, el esfuerzo o energía, la atención plena, la concentración y la sabiduría. Entonces, todos estos estados son generadores de concentración. Entonces, básicamente eso es lo que quería decirles. Tanto el meditador, digamos, principiante como el avanzado, siempre, a menos que ya logre el estado de Arahant, siempre va a tener que enfrentar los impedimentos, ¿sí? Entonces, es una batalla que dura mucho tiempo, pero el meditador puede lograr ciertas victorias mucho antes de llegar al estado de paz final, ¿sí? Entonces, habrá muchas ocasiones en que el meditador logrará suprimir los impedimentos y entrará en concentración de acceso o en alguna llana, ¿sí? Y entonces logrará una gran satisfacción. Esos son estados de gran felicidad, de gran gozo y de gran conocimiento. Y uno de los conocimientos principales cuando uno logra la concentración es precisamente el conocimiento de cómo llegó uno a lograr eso, ¿sí? Y derribar ese gran obstáculo que son los impedimentos. Y el conocimiento también de que uno tiene esa capacidad y que puede repetirla una y otra vez a lo largo de nuestra vida. Entonces es muy, muy, muy importante, es un conocimiento muy importante y es un conocimiento que no es teórico, es un conocimiento que se da en la propia experiencia. Nadie nos lo tiene que explicar, es algo que experimentaremos en algún momento de nuestra jornada espiritual. Entonces, básicamente eso es lo que quería mencionarles para hacerles ver algunos aspectos que son fundamentales, muy, muy importantes, sobre todo en un retiro. Entonces, habiendo dicho eso, espero que aprovechen su tiempo, que logren concentración. Otro consejo tiene que ver con la actitud. Los retiros son cosas difíciles porque estamos mucho tiempo encerrados y pasamos muchas horas en una sola postura y demás, y es difícil para el cuerpo y es difícil para la mente. Pero a pesar de esto, uno tiene que
desarrollar la actitud de que uno va a un retiro realmente a disfrutar, a darle un poco de solaz a la mente. Uno tiene que aprender a disfrutar del retiro, uno tiene que aprender a disfrutar, por ejemplo, de la paz, de la soledad, del aislamiento que hay en ese contexto. Uno aprende a disfrutar de la ocasión cuando uno atestigua, por ejemplo, el esfuerzo de los compañeros, puede ser de mucha inspiración y eso nos da también cierto disfrute. Es algo que se tiene que aprender. Uno tiene que aprender a extraer la satisfacción de una situación de gran privilegio como lo es un retiro. Entonces, efectivamente es algo que la mayoría de los meditadores lo disfrutan y eventualmente lo aprenden a disfrutar a tal grado que lo único que quisieran hacer el resto de su vida es estar en retiros, ¿no? Entonces, es algo que toma tiempo, por supuesto, pero empiecen a tener esa actitud de que van ahí a disfrutar de su tiempo. O como decía mi maestro, decía, es como irse de vacaciones con su mejor amigo. Entonces, ¿por qué? Porque una mente bien entrenada, una mente calmada, una mente concentrada es como nuestro mejor amigo. Entonces, y es lo que tenemos más a la mano, más cercano. Entonces, mientras que una mente desquiciada, completamente sujeta a los impedimentos, es como estar en una vacación con nuestro peor enemigo, ¿no? Entonces, hagamos buena amistad con nuestra mente ¿eh? Y disfrutemos de la ocasión. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta o comentario. Sí, claro. A ver si te escuchan. ¿Me escuchas o no? Sí, escucho. ¿Sí? Hola, bueno, muchas gracias. Me da un aliento porque estaba fatal hoy, pasé un día. Pero me quedé una duda. ¿Qué diferencia hay? Porque a mí me pasa eso. Al principio yo me doy cuenta. Incluso a veces utilizo el tema de ir para acá y para allá porque ya estoy o dolorida o cansada, entonces como que dejo que la mente se vaya para hacerlo más, para aliviarme. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ese ir y venir, ese pajarero que dijiste, con la agitación? Está muy relacionado. Está muy relacionado, definitivamente. La agitación y preocupación es una cuestión que tiene que ver mucho, precisamente por definición. Por definición, la agitación es cuando la mente no es capaz de percibir un solo objeto. Es decir, tiene que percibir toda una serie y no puede quedarse en uno solo. Entonces, eso es lo que conocemos como agitación y es un impedimento, esa incapacidad de detenerse en un objeto, ¿sí? Entonces, ahora bien, es importante también entender lo siguiente, y esto que les sirva de experiencia para retiros futuros. Los meditadores, cada meditador es diferente. Habrá situaciones o tiempos del día que son más propicios para ciertos meditadores y otros tiempos que son más propicios para otros. Lo que quiero decir es lo siguiente, muchas veces nuestra mejor meditación sucede, por ejemplo, en la mañana. Probablemente la primera sesión o las primeras sesiones, esas son las buenas, por decirlo así, para nosotros. Pero para otra persona puede ser al mediodía. O para otra persona, y conozco varias personas, cuya mejor meditación sucede ya en la tarde o en la noche. Entonces, un retiro como el que están haciendo ustedes es muy adecuado para entenderse a uno mismo en términos de cuál es nuestra
¿Cuál es nuestra mayor facilidad en términos del tiempo adecuado para hacer una meditación efectiva y lograr concentración? Y eso, cuando uno entiende eso, que es importantísimo también, entonces eso ya hace que uno genere ciertas estrategias para llevar el día. Por ejemplo, si ustedes, si ustedes son un meditador que se concentra bien en la mañana o que tiene buena meditación en la mañana, bueno, ya lo sabe. Entonces, para el resto del retiro, ese será el tiempo en el que aplicará su mayor esfuerzo y entusiasmo. ¿De acuerdo? Y el resto del día realmente ya no tiene tanto sentido ejercer un grandísimo esfuerzo porque en forma natural no se nos va a dar. Entonces tenemos que diseñar ciertas estrategias para continuar con nuestra práctica, si bien no para lograr concentración de acceso o jhana, pero sí para ir llevando el día en una forma de provecho, ¿sí? Por ejemplo, si la persona lo logra muy bien temprano en la mañana, digamos al mediodía y en la tarde, entonces podrá hacer, por ejemplo, más meditación caminando. Y además aprovecha y hace un buen ejercicio. Si camina 2 horas o 3 o algo así, bueno, es bueno para el cuerpo. No va a lograr una gran concentración, desde luego, pero ya lo sabemos y no hay ningún problema, ¿sí? O, por ejemplo, intenta hacer meditaciones de tipo reflexivo, ¿sí? Por ejemplo, hace un tipo de meditación mientras está caminando y medita, por ejemplo, en la muerte, que es un tema de meditación reflexiva, por ejemplo. O medita en el Buda, las cualidades del Buda, etcétera, etcétera. Entonces, de esa forma, uno diseña una estrategia que va a ser más provechosa, más conveniente y más satisfactoria. Entonces, es un punto importante. Y precisamente un retiro como el que están haciendo ustedes es precisamente para que ustedes entiendan cómo funciona la propia mente, en qué momento tiene uno más aptitud para hacer las cosas. Y eso se tiene que saber, porque en los próximos retiros el patrón será el mismo. Entonces ya sabe uno que uno es meditador de mañana, pues en la mañana es donde hay que hacer todo el esfuerzo posible. Y ya el resto del día lo toma uno con más calma y no se desespera uno, ¿no? Entonces, eso es otro aspecto muy importante. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Mi primer retiro, ¿no? Y resulta que ya me reconozco que soy una meditadora de caída del sol a la noche. Esto ya me he dado cuenta. Pero algo que me pasó esta mañana haciendo mi primer retiro es que soñé mucho de noche, muchas imágenes, como tú decías, de revisiones de la vida, de todo eso, pero muchas, y de mañana era como que me hubiera agarrado Cassius Clay, era como que me hubieran dado una paliza en todo el cuerpo, ¿no? Entonces me costó hacer una meditación de mañana, pero no podía ni con la cabeza ni con la mente, no sabía si era normal o no. ¿Es normal? Sí. Eso muchas veces... ¿Perdón? Lo otro que estaba haciendo, que no sé si está bien o mal, es aprovechando también el retiro para como investigar, concentrarme en algunos puntos de mí misma que no entiendo. O sea, usar también la concentración para eso, que no sé si con eso estoy recargando mucho o no. A lo que te refieres es a hacer investigación sobre ti misma acerca de cuestiones, digamos, psicológicas o de tu historial, de tu vida, etcétera, etcétera. ¿Se refiere a eso? Algo así, cosas que a veces uno no comprende de sí mismo. Sí, bueno,
yo recomiendo que en un retiro como este de meditación, uno se abstenga de hacer eso, porque también es muy tentador, desde luego, hacer ese tipo de cuestión. Y hay muchos retiros que tienen ese tipo de objetivo. Pero básicamente aquí lo que uno descartaría por completo ese tipo de objetivo y uno se abocaría básicamente a desarrollar atención y concentración, ¿sí? Porque es parte de la tradición, de la práctica, porque de otra forma sucede una especie de dilución. Uno enfoca en cuestiones diversas y no puede uno concretar en el aspecto fundamental, que es desarrollar estas facultades de atención y concentración, que es lo más importante. Ya de por sí es muy difícil desarrollarlas. Ahora, si dividimos el tiempo buscando otro tipo de cosas, entonces estaremos desaprovechando la oportunidad. Entonces, mi recomendación sería abstenerse de eso en este contexto, ¿no? Ya en otra situación, de acuerdo, adelante, no puede ser muy útil, pero no para los fines que se persiguen en este tipo de retiro. Sí. Ahora, hay otro detalle que también puede ser útil para retiros futuros. Y es una cuestión que siempre, en la que siempre he hecho hincapié con los meditadores. Cuando se hace un retiro, vamos a decir, de un retiro de 5 días, 7 días, una semana, digamos, de extensión intermedia, por llamarlo así, es importante que al inicio del retiro, digamos, el primer día, los meditadores duerman bastante. Es decir, lo ideal sería que el primer día no se levanten a las 5 de la mañana o a las 6 a meditar, sino que descansen completamente. ¿Por qué? Porque vienen de una serie de actividades cotidianas y llegan al retiro en cierta forma para desestresarse un poco, liberarse un poco de ese estrés. Entonces, si ustedes llegando empiezan a imponerse un régimen muy estricto, etcétera, etcétera, es muy duro, es muy difícil. Empieza a haber problemas con el sueño y agitación y toda clase de cosas, estrés. Entonces, eso no es muy recomendable, aunque la mayoría de los maestros probablemente estén en desacuerdo con lo que estoy diciendo, pero yo se los digo con experiencia, no solamente mi experiencia, sino la de mis maestros también. Es lo más adecuado. El grupo, el primer día, lo mejor es llegar, establecerse y no preocuparse demasiado por empezar la práctica en forma muy estricta. Lo importante es que esa primera noche sea de mucho descanso, que tengan suficiente sueño, que duerman lo suficiente y ya el siguiente día, ahora sí, ya entran en el régimen estricto de levantarse temprano a meditar, etcétera, etcétera. Eso facilitará mucho las cosas, porque de otra forma es demasiado estresante y no queremos eso, porque a final de cuentas el logro de la concentración es un logro de serenidad, es un logro en que la mente entra en un estado profundo, profundo de serenidad y tranquilidad. Y eso no puede darse si venimos de un estado de estrés reciente. Entonces, se requiere por lo menos de una mañana, una noche de adaptación en el que tenemos que consentirnos, por decirlo así, y tomar las cosas con calma. Entonces, no sé, probablemente para el siguiente retiro puedan tomar esto en cuenta. Es importante. Ahora, aquí hay que mencionar algo. En general, la estrategia
para el logro de concentración es un poco diferente que la estrategia para tratar de desarrollar vipassana o conocimiento introspectivo. Son las dos grandes áreas de la meditación en el budismo, samatha y vipassana. Samatha quiere decir serenidad, meditación de serenidad o concentración, y vipassana, la meditación introspectiva. Las estrategias son un poquito diferentes. Cuando uno trata de desarrollar concentración, es importante que uno coma bien, que uno tenga suficiente sueño, que uno duerma bien, que tenga cierto tipo de comodidades, ¿sí? Mientras que el enfoque en Vipassana es muy diferente. Ahí básicamente uno trabaja con lo que se tiene, sea la comida mala o buena, haya poco o mucho sueño, uno tiene que mantener el tren de observación en forma constante, independientemente de las circunstancias. Porque cualquier circunstancia que se presente es adecuada para desarrollar Vipassana, pero no en el caso de la concentración. Para lograr la concentración se requiere de una serie de condiciones que le den cierta comodidad al meditador, de manera que no se exacerbe la irritación, la aversión, ¿sí? que es uno de los impedimentos. Entonces, esos son aspectos importantes que se entienden una vez que ya tiene uno mucha experiencia, ¿sí? Pero yo estoy suponiendo que en este retiro ustedes están tratando de desarrollar atención y concentración, por eso menciono este tipo de cuestiones y de estrategias. Bien. ¿Comentar algo, Alejandra? Sí, hola, ¿qué tal? Te quería consultar porque tengo una duda. Yo pensé que alcanzaba algo de concentración cuando podía ver como colores, solo un color. Por ejemplo, hoy, en un momento en la mañana logré ver un azul profundo, que un minuto se me va, al rato vuelve como un azul. ¿Eso es un deseo sensorial o realmente es un punto de concentración? Esa es una muy buena pregunta, porque eso me va a permitir explicar un punto muy importante. Es probable, y por la descripción, eso me da a entender de que efectivamente ahí hay cierto logro, hay un logro de concentración, ¿sí? Es un efecto de la concentración. Pero aquí viene un punto muy, muy importante. Cuando uno desarrolla concentración, uno está fijando la atención generalmente en un objeto físico. En este caso, el más popular es la respiración. Y es un objeto físico porque uno está poniendo atención a la sensación táctil que se genera cuando el aire hace contacto con la parte sensitiva de nuestro cuerpo. En este caso, la inmediación de los orificios nasales. Bien, ese es el objeto, es un objeto físico. A medida que uno está intentando fijar la atención en ese objeto, eventualmente va a incrementarse esa concentración, es decir, uno será capaz de sostener durante mayor tiempo la atención en el objeto. Y eso por definición es un incremento en concentración. Bien, va a llegar un momento, llega un momento que es crucial, es el momento en el cual a través de sostener la atención en el objeto, surge lo que se conoce en la doctrina como el objeto de contraparte. El objeto de contraparte es un aspecto que es derivado
derivado del sostener la atención en el objeto físico. Y este es un signo. Este es un signo que puede tomar diferentes formas. Por ejemplo, puede ser una especie como de luminosidad que se percibe en la mente con los ojos cerrados. Puede ser también, puede ser un área luminosa, puede ser un volumen luminoso, puede ser un punto luminoso, pero no necesariamente tiene que ser una luminosidad. Puede ser también una sensación táctil más refinada, ¿sí? Los textos a veces describen como si fuera una borla de algodón haciendo contacto con nuestra piel. A veces se percibe así. En fin, el signo de contraparte muchas veces es auditivo. Algunos meditadores reportan un cierto tono auditivo persistente cuando entran en concentración. Entonces, definitivamente es un objeto sensorial, pero es una de las características es que es mucho más claro. Es más claro que el objeto físico de partida. Ahora bien, la respiración es un objeto difícil porque de entrada es un objeto bastante sutil. Si ustedes se darán cuenta que no es fácil delimitar la respiración. No tiene un borde definido, no tiene una sustancia muy clara o definida, no tiene una delimitación clara, ¿sí? Es un poco vago. Sin embargo, cuando ustedes logran la concentración y surge este objeto de contraparte, ese objeto de contraparte será más claro que el objeto que le llamamos de trabajo, que en este caso es la respiración. Y lo que hace uno es que en el momento en que surge este objeto de contraparte, es a ese objeto al que debemos tornar toda nuestra atención. Es como cambiar el caballo. Va uno en el, o vamos a decirlo de esta forma, va uno montado en un asno y cuando logra uno la concentración, brinca uno a un caballo muy rápido y poderoso, ¿sí? Es el cambio del objeto físico al objeto de contraparte, por dar una analogía, ¿sí? Un momento, aquí viene algo importante. Entonces, una cosa que es muy particular es la siguiente. Ese objeto de contraparte es único para cada persona. Es como la huella dactilar. No hay una sola persona que tenga la misma huella digital. Lo mismo en la meditación. No hay una sola persona que tenga el mismo signo de contraparte. Entonces, eso es algo que ustedes tendrán que descubrir, que ustedes tendrán que determinar. Cuando ustedes logren repetidamente la concentración, su conocimiento del objeto de contraparte será completamente claro. Al inicio puede haber efectos distractores, como lo que mencionaste tú. Pudiera ser que esa luz azul, etcétera, sea un mero efecto secundario de un poco de incremento de concentración, pero que no sea el objeto de contraparte. Es posible. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si es el objeto de contraparte o es una mera distracción que la mente está generando? La única forma de saberlo es repetir. A través de la repetición, a través de varias sesiones de tratar de lograr concentración, uno tomará conciencia que hay una cierta regularidad en un patrón de percepción. Es decir, cada vez que se sienten, siempre veo una especie como de nube, siempre está presente. Entonces, mientras que otros fenómenos no son tan regulares. Entonces, poco a poco uno empieza a entender, esto es lo que es el signo de contraparte. La principal forma de saberlo es
la regularidad en su manifestación. La regularidad en la manifestación es cómo afianzaremos nuestro conocimiento de este signo de contraparte. Ahora, ese signo de contraparte es una sutileza. Es mucho más sutil que el signo de trabajo, que es físico y burdo. El signo de contraparte es un signo sutil. Sutil, pero sin embargo se hace claro por el efecto de la concentración que hemos logrado. Gracias a que hay concentración, podemos determinarlo. Es imposible determinar el signo de contraparte si no hay concentración, porque es coemergente con la concentración, ¿sí? Entonces, ese es un aspecto, y qué bueno que hiciste esa pregunta, porque otra vez, es una cosa absolutamente fundamental. Es fundamental en el desarrollo de concentración. Establecer claramente ese signo de contraparte. Y realmente es difícil. Es una cosa muy difícil por la cuestión sutil y porque cada sesión es diferente. No hay una reproducibilidad como si fuera un experimento científico en la meditación. No, hay mucha variabilidad. A veces estamos de humor, a veces no, a veces hay problemas estomacales, a veces, vamos, las condiciones son variables. Es difícil, entonces, establecer claramente estas cosas, sobre todo al principio. Pero repito, a través de la persistencia, a través de meditar bastante, de hacer varios retiros, eventualmente uno llega a entender perfectamente internamente qué cosa es ese signo de contraparte y entenderá uno y experimentará uno directamente los estados superiores de concentración, ¿no? Entonces, y esa es otra razón por la cual yo les recomiendo que no traten de hacer otras cosas, otras prácticas, porque ya de por sí es muy difícil. Es difícil establecerse en esta cuestión singular, ¿no? Entonces es mejor aprovechar este tiempo limitado que tienen para tratar de desarrollar estas facultades de atención y concentración. Muy bien, entonces si ya no hay otra pregunta. Una pregunta. Sí. ¿Nadie más tiene una pregunta? ¿No? ¿Cuáles serían los rasgos más claros de eso que nosotros llamamos esfuerzo? Porque solemos asociarlo a un estado de exigencia o de fuerza mismo o de algo forzado, ¿no? Y tengo entendido que no es tan así, sino que es una actividad. Efectivamente, tal vez podemos pensarlo más en términos de persistencia de la acción o persistencia de la abolición, porque efectivamente podemos caer en un aspecto de tensión. La palabra esfuerzo de alguna forma está como que asociada a la tensión. Y eso no es, definitivamente, esa es la pérdida de ese balance que les mencionaba, ¿no? Entre esfuerzo y atención. Si hay demasiada atención, el esfuerzo es demasiado y entonces se desequilibra nuestro intento de logro de la concentración. Entonces, hay que entenderlo, sí, hay que tenerlo claro en el sentido que mencionas, efectivamente. No es una cuestión estresante. En cierto sentido, en la meditación, el esfuerzo es un esfuerzo relajado, por decirlo así.
hay firmeza. Hay firmeza, pero no hay estrés. Son cosas diferentes, ¿sí? Y les había yo mencionado el término persistencia. Es una buena alternativa, tal vez, para no caer en un estado de tensión, ¿sí? Simplemente es un aspecto de persistencia y firmeza, pero es una firmeza suave, por decirlo así. Porque es fácil ir más allá de la marca, ¿no? O adolecemos de lo contrario, ¿no? No hay suficiente, entonces caemos en el impedimento del letargo y torpeza mental, ¿no? Entonces es algo que tiene que ser balanceado. Sí, muchas veces creo, por lo menos en alguna ocasión me ha sucedido que la misma expectativa genera un exceso de esfuerzo, en este caso eso no sería el apropiado, sino que está contaminado por esa tensión que genera, ¿no? Sí, Acá. exactamente. Así, sí, sería conveniente más pensarlo en términos de persistencia. Sobre todo cuando estamos tratando de ejercer la aplicación sostenida de la mente en el objeto, ¿no? Creo que la persistencia es algo más cercano a lo que estamos tratando de hacer, más que la fuerza. Es una persistencia uniforme y de cierta firmeza. Bueno, Muy bien. Bueno, entonces tengo entendido que nos veremos nuevamente el día, creo que es el día 7. es el lunes. El lunes. Bien, y en esa ocasión será una plática de cierre, por decirlo así, nuevamente una serie de recomendaciones, una vez que ustedes hayan terminado el retiro, y espero que para entonces todos ustedes hayan avanzado mucho, ese es mi deseo, y también deseo que disfruten mucho de la ocasión, traten de generar mucho pensamiento de meta, de amor benevolente, siempre es un buen recurso, es un excelente recurso alternativo digamos, a la práctica de atención a la respiración, y eso genera mucha felicidad y satisfacción y es de mucho provecho también. Entonces, mis mejores deseos, disfrútenlo mucho y aprovechen mucho. Que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Sabes?